El sol ardía sobre los olivares de Andalucía, bañando los campos en un resplandor dorado. Javier, de 19 años, corría entre los árboles, con el viento cálido rozándole la piel. A pocos pasos, Miguel, de 20, lo seguía, riendo mientras intentaba alcanzarlo. Eran primos, pero más que eso, eran como hermanos, inseparables desde que aprendieron a caminar. Cada verano, las tierras extensas de su familia en un pueblo rural se convertían en su refugio, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. «No puedes atraparme», gritó Javier, girándose apenas para burlarse de Miguel. Sus pies descalzos levantaban polvo del camino seco. Miguel aceleró, con una sonrisa traviesa. «¿Eso crees, Javi?», respondió, lanzándose hacia él. En un instante, ambos cayeron al suelo, riendo entre jadeos, con el aroma de la tierra y las olivas llenándoles los pulmones. Se quedaron allí, tumbados bajo un olivo viejo, mirando el cielo azul que se extendía sin fin. Era un ritual de cada verano, correr, reír, compartir silencios que no necesitaban palabras. Pero este verano era diferente. Javier lo sentía, aunque no podía nombrarlo. Mientras yacían bajo el árbol, su respiración se calmó, pero su corazón latía con una intensidad nueva. Miró a Miguel, que seguía con la vista fija en las nubes. Algo en la forma en que el sol delineaba su silueta lo hizo contener el aliento. Era un sentimiento que no entendía, una mezcla de familiaridad y algo más, algo que lo inquietaba. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel de repente, sin girar la cabeza. Javier dudó. «En nada», mintió, aunque su voz tembló ligeramente. No sabía cómo explicar la opresión en su pecho, el modo en que su mirada se detenía demasiado en Miguel. Miguel se incorporó sobre un codo, mirándolo con ojos curiosos. «¿Nada? Siempre estás pensando, Javi». Su tono era ligero, pero había algo más, una pregunta no formulada que flotaba entre ellos. Javier se encogió de hombros, desviando la mirada hacia el lago cercano, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo. «Solo, cosas. El futuro, supongo». Era una verdad a medias. La universidad lo esperaba en otoño, un mundo nuevo que lo alejaba de estos veranos interminables. Pero no era solo eso. Era la forma en que Miguel lo hacía sentir, como si algo dentro de él estuviera despertando. Miguel se puso de pie y extendió una mano para ayudarlo a levantarse. «Vamos al lago», dijo, con esa energía que siempre arrastraba a Javier. Sus dedos se rozaron al tomarse de la mano, y Javier sintió un calor que no tenía nada que ver con el sol. Apartó la mano rápidamente, como si el contacto quemara. Caminaron en silencio hasta el viejo muelle de madera que se extendía sobre el agua. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas. Se sentaron, con las piernas colgando sobre el borde, el agua lamiendo suavemente los postes debajo. El silencio entre ellos no era incómodo, pero esta vez tenía un peso diferente, como si ambos supieran que algo estaba cambiando. «¿Alguna vez sientes algo que no puedes decir?», preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Su voz era baja, casi cautelosa, y sus ojos buscaron los de Javier. Javier sintió su pulso acelerarse. Quería responder, pero las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo podía explicar lo que sentía cuando ni él mismo lo entendía? En lugar de hablar, asintió lentamente, sus ojos fijos en el agua. El corazón le latía tan fuerte que temía que Miguel lo escuchara. Miguel no dijo nada más, pero se acercó un poco, sus hombros casi tocándose. El roce fue suficiente para que Javier sintiera un nudo en el estómago. Quería moverse, alejarse, pero también quería quedarse allí, atrapado en ese momento. El sol se hundió más, y las sombras se alargaron sobre el lago, reflejando la tensión que crecía entre ellos. Esa noche, en la habitación que compartían, el aire estaba cargado. Javier yacía en su cama, mirando el techo mientras el canto de los grillos llenaba el silencio. Miguel estaba en la cama opuesta, su respiración tranquila, pero Javier sabía que no dormía. La pregunta de Miguel seguía resonando en su cabeza: ¿alguna vez sientes algo que no puedes decir?
Quería responder, decir algo, cualquier cosa, pero el miedo lo detenía. ¿Y si decirlo lo cambiaba todo? ¿Y si perdía a Miguel, la única constante en su vida? Javi, susurró Miguel en la oscuridad. Sí. Respondió Javier, su voz apenas audible. Hubo una pausa, como si Miguel también luchara con sus palabras. Nada, dijo finalmente, pero su tono era diferente, vulnerable. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de lo no dicho. Por primera vez, supo que no era el único despierto, tratando de entender lo que crecía entre ellos. Y ese pensamiento, aunque aterrador, también era un consuelo. El verano en Andalucía ardía con una intensidad que hacía temblar el aire, pero para Javier, de 19 años, el calor más pesado venía de dentro. Desde aquella noche junto al lago, cuando Miguel le preguntó si alguna vez sentía algo que no podía decir, el silencio entre ellos se había vuelto denso, como una tormenta a punto de estallar. Javier caminaba por los olivares, pateando piedras sueltas, tratando de ordenar el torbellino en su pecho. Cada verano, él y Miguel, de 20 años, habían sido inseparables, pero ahora algo los separaba, algo que ninguno se atrevía a nombrar. La vida después del instituto había cambiado todo. Miguel, carismático y seguro, había encontrado su lugar en un taller mecánico del pueblo, rodeado de nuevos amigos que lo admiraban. Javier, más reservado, se había matriculado en la universidad local, donde pasaba horas estudiando en soledad. Los días de correr juntos por los campos parecían lejanos, reemplazados por encuentros breves y conversaciones que se desvanecían rápido. Javier sentía a Miguel deslizarse, como si el mundo lo reclamara y él no pudiera seguirle el paso. Una tarde, durante una reunión familiar, volvieron al viejo muelle junto al lago. El sol se hundía, pintando el cielo de fuego. Javier se sentó en el borde, con las piernas colgando, mientras Miguel se quedó de pie, lanzando piedras al agua. El sonido de las ondas rompía el silencio, pero no la tensión. ¿Por qué estás tan callado, Javi? Preguntó Miguel, sin mirarlo. Su voz tenía un filo nuevo, como si también sintiera el peso de lo no dicho. Javier apretó los puños contra la madera áspera del muelle. No estoy callado, mintió, aunque su voz apenas salió. Quería hablar, quería gritar lo que lo quemaba por dentro, pero el miedo lo detenía. ¿Cómo podía explicar que cada vez que veía a Miguel reír con otros, sentía un vacío que no entendía? Miguel se giró, sus ojos buscando los de Javier. Siempre estás pensando demasiado. Hizo una pausa, como si quisiera decir más, pero en cambio lanzó otra piedra, más fuerte esta vez. El agua se tragó el sonido, y el silencio volvió, más pesado que antes. Esa noche, en la habitación que compartían, Javier no podía dormir. Los grillos cantaban fuera, pero dentro, el aire estaba cargado. Miguel estaba en la cama opuesta, de espaldas, pero Javier sabía que no dormía. La pregunta de la noche anterior volvió a su mente, ¿alguna vez sientes algo que no puedes decir? Quería preguntarle a Miguel qué había querido decir, pero las palabras se le atoraban. En cambio, susurró en la oscuridad. ¿Alguna vez sientes algo diferente? El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel no respondió de inmediato, pero Javier oyó el crujido de la cama cuando se movió. A veces, dijo finalmente, su voz baja, casi rota. Pero no sé cómo hablar de eso. Javier sintió su corazón latir con fuerza. Por un instante, quiso levantarse, cruzar la habitación, exigirle a Miguel que lo explicara. Pero el miedo lo clavó a la cama. ¿Y si hablarlo lo cambiaba todo? ¿Y si perdía a Miguel para siempre? Se quedó callado, mirando el techo, mientras la confesión de Miguel flotaba entre ellos como una verdad a medio decir. Al día siguiente, la distancia entre ellos creció. Miguel se lanzó a las tareas familiares con una energía que parecía forzada, ayudando a su padre en el taller o charlando con los vecinos. Javier, en cambio, se refugió en sus libros, evitando los momentos a solas con Miguel. Pero no podía escapar de sus pensamientos. Cada risa de Miguel con sus amigos, cada mirada casual, lo golpeaba como una traición que no podía explicar.
Una tarde, mientras Javier arreglaba una cerca en el campo, Miguel apareció, con las manos en los bolsillos. «Te estás escondiendo», dijo, directo, sin preámbulos. «No me estoy escondiendo», respondió Javier, sin levantar la vista. Clavó un martillo en un poste con más fuerza de la necesaria. «Entonces, ¿por qué no hablas conmigo?», insistió Miguel, acercándose. Su voz tenía una mezcla de frustración y algo más, algo que Javier no quería nombrar. Javier dejó el martillo y lo enfrentó. «¿Y tú? ¿Por qué actúas como si nada pasara?». Las palabras salieron más duras de lo que esperaba, cargadas de un dolor que no sabía que llevaba dentro. Miguel dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz tembló, y sus ojos evitaron los de Javier. «Mentira», susurró Javier, sintiendo el calor de la rabia y la confusión subirle al pecho. Quería gritar, exigir respuestas, pero el miedo a lo que podría salir lo detuvo. En cambio, se dio la vuelta y siguió trabajando, dejando a Miguel parado allí, en silencio. Esa noche, Javier se quedó despierto, mirando la silueta de Miguel en la cama opuesta. La confesión de la noche anterior seguía resonando, a veces. ¿Qué significaba? ¿Sentía Miguel lo mismo que él? ¿O era solo su imaginación, desesperada por encontrar algo que no existía? El verano, que antes era su refugio, ahora se sentía como una trampa, y Javier no sabía cómo escapar. El aire en Andalucía se sentía más pesado, como si el verano mismo conspirara contra Javier. A sus 19 años, el mundo que una vez compartió con Miguel, de 20, se desmoronaba. La confesión susurrada en la oscuridad, a veces, esas palabras que prometían una verdad compartida, ahora parecían una mentira. Miguel se alejaba, y Javier no podía detenerlo. Cada paso que daba Miguel hacia una vida que no lo incluía era un golpe que Javier sentía en el pecho. La brecha entre ellos creció cuando Miguel comenzó a salir con Sofía, una chica del pueblo conocida por su risa fácil y su habilidad para encajar en cualquier grupo. Javier lo vio todo desde la distancia, las sonrisas que Miguel le dedicaba a ella, las bromas que compartían con los amigos del taller, el modo en que Miguel parecía deslizarse sin esfuerzo en una vida que Javier no podía tocar. Era como si Miguel hubiera decidido enterrar lo que habían sentido en el muelle, como si nunca hubiera existido. Una tarde, mientras Javier ayudaba a su abuela a regar los tomates en el huerto, oyó risas desde la plaza del pueblo. Allí estaba Miguel, sentado en un banco con Sofía y sus amigos. Sofía hablaba alto, burlándose de un compañero de trabajo que había confesado ser gay. «Qué raro, ¿no? No sé cómo alguien puede ser así», dijo, y los demás rieron. Miguel no dijo nada, pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Javier sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y dolor. Dejó la regadera y se alejó, con los puños apretados. Esa noche, en el granero donde solían esconderse de niños, Javier no pudo contenerse más. Miguel estaba allí, apilando heno, cuando Javier entró como una tormenta. «¿Cómo puedes quedarte callado?», le espetó, su voz temblando de furia. «Sofía hablando así, y tú no dijiste nada». Miguel dejó caer un fardo, sorprendido. «No es tan simple, Javi», respondió, con un tono defensivo. «No puedo pelearme con todos. Este pueblo, no lo entenderían». «¿Entender qué?». Javier dio un paso hacia él, su pecho ardiendo. «¿Qué te da miedo ser quien eres? ¿O qué prefieres fingir para encajar?». Miguel lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de culpa y frustración. «No lo entiendes. Si digo algo, si hago algo, este pueblo nos destrozará. A los dos». Javier sintió las palabras como un puñetazo. «¿Entonces prefieres traicionarme?». Su voz se quebró, y dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlo del dolor. Miguel abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. El silencio entre ellos fue ensordecedor, roto solo por el crujido del heno bajo sus pies. Javier giró y salió del granero, dejando a Miguel solo en la penumbra. Los días siguientes fueron un borrón de tensión. Javier evitaba a Miguel,
sumergiéndose en tareas solitarias, arreglar cercas, limpiar el establo, cualquier cosa para no cruzarse con él. Pero el pueblo no les daba tregua. Sofía, que había notado la intensidad de sus discusiones, comenzó a hablar. Susurros sobre lo raro que eran Javier y Miguel se esparcieron como fuego. En la panadería, Javier sintió las miradas de los vecinos, sus murmullos cortándose cuando entraba. Siempre tan juntos, decían. Demasiado cercanos para ser solo primos. Una tarde, mientras Javier cargaba leña, un grupo de chicos del pueblo pasó cerca. Uno de ellos, un amigo de Sofía, le lanzó una mirada burlona. Cuidado, Javier, no querrás que la gente hable más de lo que ya habla, dijo, riendo. Javier apretó los troncos con tanta fuerza que le dolieron las manos, pero no respondió. El peso de los rumores lo aplastaba, y la ausencia de Miguel a su lado lo hacía aún más insoportable. Esa noche, Javier no fue a la cena familiar. Se quedó en el muelle, mirando el lago, donde el reflejo de la luna temblaba en el agua. No oyó a Miguel acercarse hasta que estuvo a su lado. Javi, dijo Miguel, su voz baja, casi suplicante. No quería que pasara esto. Javier no lo miró. ¿Entonces por qué lo permites? Preguntó, su voz fría. Te estás escondiendo, Miguel. Y me estás dejando solo. Miguel se sentó a su lado, pero mantuvo la distancia. No sé cómo hacer esto, admitió, su voz quebrándose. Tengo miedo. De lo que siento, de lo que dirán, de todo. Javier sintió un nudo en el pecho. Quería gritar, abrazarlo, hacer que todo volviera a ser sencillo. Pero nada lo era ya. Yo también tengo miedo, susurró. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. El silencio cayó entre ellos, pesado, cargado de verdades que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Miguel extendió una mano, como si quisiera tocarlo, pero la retiró. No quiero perderte, Javi, dijo finalmente, casi en un susurro. Javier lo miró por un instante, sus ojos encontrándose en la oscuridad. Pero no respondió. Se puso de pie y caminó hacia la casa, dejando a Miguel solo en el muelle, con el eco de sus palabras colgando en el aire. El pueblo parecía cerrar sus puertas a Javier, como si los rumores fueran cadenas invisibles. A sus 19 años, sentía las miradas de los vecinos como cuchillos, en la plaza, en la tienda, incluso en la iglesia. Los susurros sobre él y Miguel, de 20, se habían convertido en un murmullo constante, alimentado por Sofía, que no perdía oportunidad de hablar sobre su extraña cercanía. Javier caminaba con la cabeza baja, pero el peso del juicio lo aplastaba. Miguel, mientras tanto, se escondía detrás de risas forzadas y charlas con sus amigos, como si pudiera borrar lo que ambos sabían. La tensión estalló una tarde en el huerto familiar. Javier arrancaba hierbas con furia, tratando de ahogar su dolor, cuando su abuela se acercó. Javier, ten cuidado con quien confías, dijo, su voz suave pero firme, como si viera más de lo que decía. Él asintió, pero sus palabras lo golpearon. ¿Incluía eso a Miguel? La duda lo carcomía. Esa noche, Javier no pudo evitar buscar a Miguel. Lo encontró en el muelle, arrojando piedras al lago, cada lanzamiento más fuerte que el anterior. El cielo estaba cubierto, y la luna apenas se filtraba entre las nubes. Javier se detuvo a pocos pasos, su corazón latiendo con fuerza. No puedo seguir así, dijo, su voz quebrándose. Todo el pueblo habla, y tú actúas como si nada. Miguel dejó caer una piedra y lo enfrentó. No es tan fácil, Javi, respondió, con un filo de desesperación. No sabes lo que es sentir que todos te miran, que te juzgan. ¿No lo sé? Javier dio un paso adelante, su rabia estallando. Soy yo el que carga con esto solo. Tú tienes a Sofía, tus amigos, tu vida perfecta. Yo solo te tenía a ti, y ahora, se detuvo, su garganta cerrándose. Miguel bajó la mirada, sus manos temblando. Yo también siento lo mismo, susurró, casi inaudible. Pero tengo miedo. No sé cómo enfrentar esto.
Por un instante, sus ojos se encontraron y el mundo pareció detenerse. Javier quiso acercarse, tomar su mano, pero el recuerdo de los rumores lo frenó. En cambio, dijo, si no lo enfrentamos, nos perderemos. Su voz era un ruego, pero Miguel no respondió. El silencio entre ellos era un abismo. El punto de quiebre llegó días después. Durante una cena familiar, el padre de Miguel, su tío Antonio, los llamó al granero. Su rostro estaba tenso, sus puños apretados. La gente habla, dijo, su voz cortante. Dicen cosas sobre ustedes dos. Esto no es lo que somos. No en esta familia. Javier sintió el suelo desvanecerse. Miró a Miguel, esperando que dijera algo, que lo defendiera, pero Miguel se quedó callado, con la mirada fija en el suelo. No es lo que piensas, murmuró finalmente, pero su voz carecía de convicción. Antonio lo cortó. No quiero excusas. Terminen con esto, sea lo que sea, o no volverás a esta casa, Miguel. Las palabras cayeron como un martillo. Javier sintió un nudo en el pecho, pero no pudo hablar. Miguel solo asintió, y Antonio salió, dejando un silencio que pesaba más que cualquier grito. Javier miró a Miguel, esperando algo, cualquier cosa. Pero Miguel se giró y salió del granero sin una palabra. Javier se quedó solo, con el eco de las palabras de Antonio resonando en su cabeza. Por primera vez, sintió que había perdido a Miguel, no solo como primo, sino como algo más profundo, algo que nunca había nombrado. Esa noche, Javier no durmió. Caminó hasta el lago, donde las sombras de los olivos danzaban bajo la luz plateada. Se sentó en el muelle, solo, mientras el agua lamía los postes. Los rumores, la ira de Antonio, el silencio de Miguel, todo lo ahogaba. Pero en el fondo, una chispa de verdad ardía. No podía seguir huyendo de lo que sentía, aunque significara enfrentarse al pueblo, a su familia, a sí mismo. Días después, Javier encontró un folleto en la biblioteca de la universidad, un grupo de apoyo para jóvenes LGBTQ en la ciudad vecina. Dudó, pero algo lo impulsó a guardarlo. Era un pequeño paso, pero el primero hacia algo nuevo. Mientras tanto, Miguel seguía distante, atrapado en su propia lucha. Javier no sabía si volverían a estar juntos, pero por primera vez sintió que debía encontrar su propio camino, con o sin él. El amanecer en Andalucía traía un silencio frágil, como si el mundo contuviera el aliento. Javier, de 19 años, caminaba por los olivares, con el corazón pesado tras semanas de rumores y el rechazo de su tío Antonio. Los susurros del pueblo lo perseguían, y la distancia de Miguel, de 20, era un dolor constante. Pero en su bolsillo llevaba el folleto del grupo de apoyo LGBTQ que había encontrado en la universidad. Era un destello de esperanza, aunque aún dudaba en dar el paso. Javier se refugió en la rutina, ayudando en el huerto o estudiando en la biblioteca, pero el vacío que dejó Miguel no se llenaba. Cada noche, junto al lago, revivía sus conversaciones, sus risas y la confesión que nunca completaron. Mientras tanto, Miguel seguía con Sofía, fingiendo una vida que no era suya. Javier lo veía en la plaza, riendo con ella, pero sus ojos carecían de la chispa de antes. Sabía que Miguel también estaba atrapado. Una tarde, Javier tomó una decisión. Con el corazón latiendo con fuerza, condujo hasta la ciudad vecina para asistir al grupo de apoyo. Sentado en un círculo de desconocidos, escuchó historias de lucha y aceptación. Una chica, Elena, habló de cómo enfrentó el rechazo de su familia y encontró su lugar. Sus palabras resonaron en Javier: no puedes cambiar a los demás, pero puedes ser fiel a ti mismo. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Días después, mientras Javier arreglaba una cerca en el campo, Miguel apareció. Su postura era tensa, sus manos en los bolsillos. Javi, tenemos que hablar, dijo, su voz baja pero firme. Javier dejó la herramienta, su pecho apretado. ¿Ahora quieres hablar?, respondió, con un filo de amargura. Después de dejarme solo contra todos. Miguel bajó la mirada. Me equivoqué, admitió.
Pensé que podía ignorar esto, fingir, pero no puedo. No quiero perderte. Javier sintió un nudo en la garganta. Quería creerle, pero el dolor aún ardía. ¿Y qué cambia eso? El pueblo no nos aceptará. Tu padre no lo hará. Miguel dio un paso adelante. No me importa el pueblo. Y mi padre, lo enfrentaré. Pero necesito saber si tú estás conmigo. El silencio que siguió fue eléctrico. Javier miró a Miguel, buscando en sus ojos la verdad que habían evadido tanto tiempo. Finalmente, asintió. Siempre he estado contigo. Esa noche, se enfrentaron a Antonio en el comedor familiar. La mesa estaba en silencio, con los platos intactos. Papá, necesito que entiendas, dijo Miguel, su voz temblando pero decidida. Javi y yo, somos más que primos. Y no voy a esconderlo. Antonio apretó los puños, su rostro endurecido. Esto no es lo que esperaba de ti, dijo, pero su tono vaciló. Necesito tiempo. Javier sintió un alivio mezclado con miedo. No era aceptación, pero era un comienzo. Su abuela, que había observado en silencio, puso una mano sobre la de Antonio. Dals tiempo también, dijo suavemente. Los días siguientes fueron un torbellino. Los rumores no cesaron, pero Javier y Miguel encontraron fuerza en su verdad. Volvieron al grupo de apoyo juntos, donde Elena y otros los acogieron. Compartieron sus miedos, sus esperanzas, y poco a poco, el peso del pueblo se hizo más ligero. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago, Javier y Miguel se sentaron en el muelle. No hablaron mucho, no lo necesitaban. Sus hombros se rozaron, un gesto pequeño pero cargado de significado. El pueblo aún los miraba, y su familia aún luchaba por entender, pero por primera vez, Javier sintió que no estaban solos. Tenían el uno al otro, y eso era suficiente. El verano terminó, pero no su historia. Javier regresó a la universidad y Miguel al taller, pero ahora caminaban con la cabeza en alto. No eran inmunes al miedo, pero habían encontrado algo más fuerte, la libertad de ser ellos mismos.